I have talked to so many people who have gone into He hablado the discipline of psychology. con Am I tantas on? personas Yeah. Okay. sobre They've la gone into the disciplina discipline of de psychology because psicología of porque their own soul issues, have por gone sus into Christian counseling because of their propios own soul asuntos issues. And con, sometimes we con as sus propias preachers, almas. we look at a certain topic Y not hemos ido a simply las to preach it, escrituras y podemos but considerar un out of cierto need, tema out of our own need. de nuestra And so I'm propia going to share with necesidad. you some Entonces, things this morning voy a that compartir algunas were cosas con birthed ustedes out of esta my own mañana questions que han and my nacido own de mis need propias and preguntas my y mi own propia confusion necesidad y mi and propia wanting confusión, clarity, but wanting it from Scripture. queriendo claridad, sin embargo, queriéndola desde las escrituras. Muchas veces, como We cristianos, turn real truth podemos into cliches, tomar la verdad or we turn them y into, convertirla I don't know en what un you would call it, cliché, kind of a theology of glory, como una big teología de words, gloria, emotional statements, usando palabras but por when it comes down emoción, to it, pero a fin de cuentas, do we even know what we mean? And the siquiera people hearing sabemos us, qué queremos decir do y they las even know personas what we que mean? oyen, And siquiera it can saben create an o entienden lo emotionalism, a que queremos pietism, decir, if you puede ever crear un watched a emocionalismo, un type of preacher who not pietismo only o loves Jesus, mirar but al man, predicador y he's up here talking cuánto about ama a seeking the face Jesús of Christ y and está his aquí glory hablando and his de majesty buscando el rostro and de all this Cristo y la wonderful gloria y stuff. la But it also says majestad that y there's todo one in eso. which people are going, Pero I'm también not like puede that. haber un Is he like sentido en that que every day? yo no soy Is that así, the way it's Él es always así supposed todos to los be? días, en realidad It's not debería a ser así reality todos in los my días. life. Eso no es una realidad en mi vida. It's not a reality in mine Pues either. no es una realidad en mi vida tampoco. Yes, I have Sí, moments in the tengo Word that are momentos en la beautiful and moments palabra in prayer hermosas and y seems momentos en like the oración exceptional presence of God cuando parece que la and presencia things like that. excepcional de But I Dios está also ahí, pero también have to ask my wife to forgive me, tengo and que sometimes I'm pedirle just perdón a mi tired. esposa. A veces estoy cansado And y everything todo that you go through, por lo que at least for pasas, me, al I'm menos right para there with mí, you, brother. estoy ahí contigo, I'm right there hermano. with you. Estoy ahí And so, contigo. Me I hear identifico con statements like, tus trust luchas. God. Entonces dicen, confía en Dios, But what does se that mean? dice. Pero, I hear ¿qué quiere statements like, decir look to eso? Christ. Mira, I'm mira a looking unto Cristo. Jesus. Estoy mirando a Cristo. Okay, but ¿Ok? how? Pero I mean, what are you ¿cómo? talking about? ¿De qué hablas? Contemplate or meditate upon the gospel. Eh, Relish medita en or el savor Evangelio. the gospel. Regocíjate en el Salvador del Evangelio. Boy, that Pero sounds pretty good. I suena really bastante like the way it was bonito. put in that poem. Me gusta But mucho how do cómo we do that? apareció en ese poema. I find Pero that ¿cómo so se many hace people eso? who Encuentro are que sitting in the muchas pew personas hear these things escuchando en la almost as audiencia though they're wonderful mysteries. escuchan estas cosas como si fueran como The joy of the misterios Lord is our strength. Have maravillosos. you ever heard that El one? gozo del Señor es When nuestra you're fortaleza. downcast, you're broken, ¿Has and somebody escuchado eso alguna vez? proclaims Estás the joy decaído, of the Lord quebrantado y is my alguien se te strength. acerca y dice, pero el I'm gozo del giving Señor them es a tu high, fuerza. high five in the face Y every le das day. un 5, pero tú quieres And darle some un people 5 con go, una silla. I'm Como que, ¿qué hurting. es eso? Estoy What do you mean? dolido. Can I giggle my Estoy way out of mal. this? What are you talking ¿De about? qué hablas tú? ¿Yo puedo Well, como for this reírme here, para salir de esta situación? I went to hear Brother Ravenhill preach when I was Fui a a young man many oír years, al but I went to hermano Ravenhill a another time, and predicar someone en una preached ocasión before cuando me, yo era joven. and they were, Y, well, they had just cleared off the y spot and había pitched a fit for about an hour and a half. alguien And as predicando a young antes man, and que él sometimes y we try to un be the joven mature that predicando. we're not. Tratamos a veces de And ser los hombres maduros we're que no not lo because somos. we don't have that No reality. tenemos esa And he was realidad. going Y on, and he este was joven really, really predicador into all estaba this about predicando y being able to realmente walk in the predicando duro Spirit. y fuerte de cómo And I was caminar en totally el agreeing. espíritu. Y yo But I was estaba a de young acuerdo person, con and I él, always had pero this yo era question. un cristiano joven y siempre tenía esta Everyone told duda. me to walk in the Todo el Spirit. mundo I'd me ask them this decía question. What does that que mean? yo caminara And en el nobody could seem to espíritu, answer pero me. les preguntaba, ¿qué And I significa remember eso? going up Y to the nadie preacher podía afterwards contestarme mi pregunta. and Y saying, recuerdo que me acerqué I al totally agree. predicador después y le dije, And estoy I want so much totalmente to de walk in the acuerdo, Spirit. quiero What caminar does en it el mean? espíritu, pero How do ¿qué you do it? significa eso? ¿Cómo se And he got hace? very angry with Y me, se puso muy like I was enojado attacking conmigo, his sermon. como si yo Well, I estuviera didn't really know atacando what to su do. I was a sermón. brand new believer, but Yo no fortunately, sabía there was qué another believer hacer, pero behind me porque yo era in the recién line, convertido, and pero he put his otro hand on my creyente más shoulder and he said, maduro se me "Son, move acercó over." y él me dice, hijo, And he
muévete. Y él entró y él dice, predicador, no contestaste la pregunta de este niño, porque no creo que ni siquiera tú sabes cómo responder. Estabas allí con mucha emoción, hablando de algo que yo no estoy seguro de que tú siquiera sabes hacer. Y yo no sé quién era, pero me cayó bien. Entonces empecé a evaluar las cosas. ¿Cómo realmente puedo crecer? Y no como predicador, sino como alguien tan parecido a ti que te espantaría. Como prediqué sobre la familia, hablé con mi esposa y sí, pasamos por lo mismo. Ella dice, es un estándar alto, ¿no? Sí. Y ni tú ni yo hemos llegado a ese estándar, ¿verdad que no? No. Siempre hay que tener cuidado, porque cuando uno predica sobre cómo ser un marido maravilloso, todas las esposas están preguntando a sus maridos, ¿por qué no tú puedes hacer lo que él hace o ser como él? Por eso me prefiero que mi esposa puede venir después de mí eh, y contestar esas dudas, porque yo estoy diciendo, porque él no puede ser como él. Sí estoy esforzándome hacia la meta, sinceramente, y procuramos aplicar los principios bíblicos, pero quiero que sepan ustedes que sí, nuevamente, 3 pasos adelante, 2 pasos atrás, ¿sí? Tenemos que seguir adelante, varones, y ser lo que somos, pero no piensen que eso es otra cosa que quiero compartir. Yo hubiera pensado que las personas que leen la palabra mucho y oran mucho, personas que aman mucho a sus esposas y tienen mucho gozo, que ellos eran como un cristiano especial, diferente de mí, que fuera fácil para ellos, que fue como un don para ellos. ¿Te das cuenta? Pero una de las verdades más poderosas que jamás he aprendido es que la mayoría de las personas que leen la Biblia mucho, les cuesta leer la Biblia mucho. Y las personas que oran mucho, sus luchas para orar mucho es la misma lucha que yo tengo. Lo que aprendí es que las personas que realmente hacen estas cosas maravillosas luchan y pelean, incluso por gozo, como dice John Piper. Y eso abrió todo mi mundo y quitó todas mis excusas, pues ellos hacen eso porque tienen dones de manera especial. No, descubrí que todos que están buscando a Dios están en una batalla. Sí podemos avanzar, no creas que no. Sí, hombres y mujeres que han hecho avances extraordinarios en ser como Cristo. Pero no permitas que ellos sean como una causa de introspección para ti. Sigue adelante tú. Entonces, una vez me senté por unos días para reflexionar sobre cómo puedo crecer realmente. Y quiero hablarles de 4 cosas. La primera es conocimiento, conocimiento bíblico. La segunda es fe. La tercera es gozo. Y en cuarto es, bueno, gozo que viene de fe y conocimiento y luego obediencia motivado por el gozo. Muchas personas dicen que no tienen gozo porque no han sido obedientes, pero yo estoy diciendo que no están poniendo en orden las cosas. Mi gozo no se basa en mi obediencia, sino en mi conocimiento de Dios. Si tú crees todo lo que Dios dice acerca de sí mismo y acerca de ti como su hijo, que es verdad, vas a tener gozo. Y el gozo es lo que te da la energía para obedecer. No es al revés. Así que vayamos, saquen sus lápices y su papel o pueden escribir eso en el frente de tu vecino, pero bueno. Primero, el conocimiento.
¿Cuál es el Thus conocimiento says más the Lord, let importante? not the wise man Así boast dice in el his Señor, wisdom, let not the mighty man boast of que his no se might, jacte let el not hombre the en su rich man boast sabiduría, of his riches, ni but el let rico him en sus who boasts riquezas, boast of this, that sino he que el que se understands and jacta, knows se me, that I jacte en am the esto, que Lord who me exercises entienda y loving me kindness, conozca, que yo justice, soy and el Señor y righteousness on earth. ejercito Loving bondad kindness y and misericordia y faithfulness. justicia What en is la the tierra y greatest me deleito en knowledge that estas you cosas. can ¿Cuál es possess? The el conocimiento absolute, más grande que puedes fundamental, poseer? essential knowledge. Absolutamente That is the el conocimiento character, the esencial es el attributes of carácter y God. los atributos de Dios. I want you to know this, and especially the Quiero que sepas ladies. esto, You can't especialmente ustedes bypass this damas. step. Ustedes no pueden pasar por alto este paso. If a dear friend of mine from Peru by the name of Sí, mi Paco querido amigo served with Paco me, de he was Perú, he was so que sirvió faithful, conmigo por such a faithful varios man. años, un If he hombre ran muy into me fiel, un right amigo now muy and said, fiel, "Bro, si the keys entrara to your aquí y me vehicle," I would give dijera, him the keys to the dame las vehicle. llaves a tu auto, le You voy a say, dar "Well, las why llaves. did you give him the Pero keys to dices, your ¿por qué vehicle? You les don't know what he's diste going to do." las llaves a I tu don't need auto? to No know what sabes he's qué va a going to hacer, do no, because no I know tengo que who he saber qué is. va a hacer porque lo conozco a él I hear como people trying to persona. hold God hostage, Las especially personas during quieren coronavirus. tratar de I'm not decir going to que have Dios es peace. I need to así. know what God Bueno, is doing. I necesito need to saber know qué what está God haciendo, is doing. It's especialmente almost as though you're en saying, God, tiempo I de already know pandemia, what you're up to. coronavirus. You tell me Necesito what's going on. qué es lo que Dios está God haciendo en doesn't esta work that situación. way. Pero Dios no obra de esa manera. You don't need to know what's Tú no going tienes on que if you saber know qué who está He pasando is. si Because conoces if you a know Él who y He is, quién you know es. whatever Y is si going on, you know what conoces He's a going to do. Dios He knows y quién exactly es, what que He's Él going to está en do, and it's control all y in our sabe good. exactamente lo que está haciendo y So see, todo va a it salir starts bien out if you don't know y the para tu character of bien. God, if Entonces, you si can't empieza ahí, explain si to no me, conoces el not in a carácter de Dios, si theological no puedes terminology, explicarme, y but no in con correct términos biblical teológicos muy grandes, terminology, pero if you can't explain to terminología me what it means that He's común y holy, or corriente de what it qué means that He significa que Él is es love, santo, que Él es or amor, what it means o that qué He's significa just que Él es or justo merciful, o then misericordioso. there's no, you Entonces, can't, if you don't have that, si no tienes you have eso, no no foundation, tienes you have no ningún power. No cimiento, matter what you nada de build upon, poder, it's no going to fall. importa So lo please, you demás, must el understand. edificio se va a caer. Por And there are favor, good tienes que entender systematics and there esto. are good Sí books hay like that, and there buenos are good libros places to de find them. teología And sistemática y know this, otros that you don't have to jump into lugares, it pero la systematically Biblia with the es knowledge of the esencial. holy, different Y no smaller tienes que books entrar en about who is libros God. sobre Get quién to es know Dios, who God pero is hay que llegar a through our conocer quién study of es the Dios a scripture. través de Also, el what estudio has de las God escrituras. decreed? Otro punto, ¿qué And ha I want you decretado to Dios? think about that for a moment. Piensa en eso por un momento. Do you know who He is? ¿Sabes quién es? His righteousness, His Su holiness, His justicia, su love, santidad, His su mercy, amor, His su grace, misericordia, su His gracia, kindness, su His benignidad, beauty, su His hermosura, su omnipotence, His omnipotencia, sovereignty. su Do you know soberanía. that? ¿Sabes algunas Do de you esas know what He's cosas? decreed? ¿No ¿Sabes lo que Él ha decretado? Do you know? Do you have any idea what He's decreed ¿Tienes alguna regarding idea the de lo que creation? Él ha What He's going to do with decretado it? en cuanto a la creación y lo que Él va a hacer con la How He's going to creación? make a new heaven and ¿Cómo a va a new ser earth? Do un you have any nuevo idea cielo y what nueva He's tierra? decreed regarding ¿Tienes you? alguna idea acerca de Well, ti? then how could you ever Entonces, have any ¿cómo joy? puedes tener gozo? You don't know where we're No going. sabes a dónde vamos. You don't know what's No, going to no happen to sabes lo you. que va a suceder a ti. Let me just give you a Permíteme quick kind of common darte illustration. como Let's una say the richest ilustración man in the común. world is coming Digamos que under el hombre some más rico del bad mundo. press. Everyone says he's miserly and Todos he's dicen dishonest. que So he él, decides he's going to pues, give an example tienen to the una mala idea. entire world De of how él, generous él va a dar un and ejemplo a todo kind el he is mundo to de cuán people. generoso y cuán bondadoso es este He hombre is. rico. How gracious he is. Quiere demostrar You cuán know what he decides to bondadoso do? y lleno de He searches gracia around and he es. picks So out eight. decide y busca alrededor And he y says, te I am going to selecciona a keep ti y dice, all the wealth of yo voy a everything I poner am, all todas las my riquezas de todo lo kindnesses, que soy everything y I've todas ever mis had. bondades y I'm todo going lo to que yo he give it tenido to y this voy a person. darle And a then esta throughout the persona rest of their life, every day, y I'm a just going to través del resto de increase su it and vida yo voy a increase it. And then I'm going to call aumentarlo y everybody in the aumentarlo y world voy to a look at llamar this la one atención a todo el person mundo para that's going mirar to a be the esta sola example persona que of my será el absolute ejemplo de kindness and mi generosity. bondad Wouldn't that be neat? absoluta y generosidad. ¿No I mean, sería we're told that increíble? now. Pues si eso me pasara a mí, Well, pues no lo voy a Ephesians basically is denegar. telling us Pero Efesios that básicamente God, está throughout all diciéndonos eso. eternity, is going to use Dios a you través de toda la eternidad va a utilizarte a ti to para demonstrate demostrar to all a todo, creation, a toda la to creación, angels, to a principalities, to ángeles y a powers.
He is going to potestades spend y all poderes. Él eternity va a, revealing himself durante to toda la all of eternidad, vas a creation. And how's revelarse he a going to toda la do it? creación. ¿Y By cómo lo va a the hacer? kindness he A heaps on través you, de la ever bondad increasing que Él te da a manifestations ti, of his en kindness manifestaciones, heaped en upon you, aumento de and su calling benignidad everybody and hacia basically ti, saying, "You want y to know how llamando a kind I todos. Si am? Look at quieres me. saber cuán bondadoso soy, mira I a took Él. the lowliest Yo saqué and I made them the al más object pobre of my y affection." lo hice el objeto de mis See, afectos. how can you have joy if you don't ¿Cómo know puedes all this? tener And you gozo wonder si why no sabes sometimes esto? preachers and missionaries ¿Sabes just por qué a seem to go veces los predicadores y wild. misioneros se ponen tan They seem to almost entusiasmados, tan lose their locos y mind in the casi se pulpit and pierden preach sus baloney? mentes en el púlpito? It's not because they're No es special. porque son It's because especiales, es they know porque some of this. ellos And then once tienen they know it, conocimiento de algo de esto. well, Y una changes vez everything. que lleguen a conocerlo, eso I cambia have an todo. idea Tengo una who idea I'm going to, a dónde voy, a and I quién have a voy. really good idea Tengo of una buena idea de what it's going to look like. cómo va a ser. And other than the Y, ministry and my y children, aparte del ministerio y mis hijos, take me home now. llévame ahí a casa ahora. So knowledge of decrees. Look, Romans Entonces, el 8:1. The conocimiento de creation los itself also decretos. will be set La free from its creación también slavery to será corruption libertada de into the su freedom of the corrupción glory para of la the liberación de children la of gloria de God. los hijos de Dios. Increíble. That's what he's decreed. Esto es lo que ha Jeremiah decretado 29:11. For I know Jeremías the plans that I 29:11, have for porque you, conozco declares los the planes que Lord. tengo hacia Plans for ti, dice el welfare, Señor, not for planes calamity, para to give you a bienestar y no para future calamidad, and para a hope. darte un futuro y una esperanza. Every dream you've ever had, Todo sanctified sueño que jamás hayas and tenido, inflated beyond santificado anything you can imagine and fulfilled by y him. agrandado Every más allá desire de of todo your lo que heart, puedes imaginar, it will todo never deseo de be tu corazón lost. que nunca se puede Be met cumplir, there. será Every cumplido allí. loneliness that no one Cada else soledad knows que about but nadie you sabe, will nadie más dissipate conoce sino like tú. Eso se va a darkness when the quitar, sun comes over the mountain. se te va a quitar cuando el sol sale Perfect peace. en el amanecer. Una paz perfecta, Non posse peccare, unable to sin. sin poder pecar. Every desire fulfilled Todo deseo because cumplido, every desire is pure. porque todo deseo será puro. If you don't know these things, Si no tienes este how do you get conocimiento, to joy that ¿cómo energizes? puedes llegar al gozo que te da la energía? Look at what God has done. Mira lo que Dios ha hecho. No, look at this, Romans Mira, 15:4. For Romanos whatever was written in 15, earlier times was written for us. For us. For 4 you. dice, todo lo que For fue our escrito en tiempos instruction, so that pasados through para nuestra perseverance and enseñanza encouragement of the se scriptures escribió, a we fin might de que have por hope. medio de la paciencia y del consuelo de las Why escrituras do I tengamos esperanza. literally love Porque studying the literalmente me history books, the encanta historical books in estudiar the los Bible? libros Because you históricos en la see Biblia, who he is, porque what podemos he ver quién does, the es way he y, works. y And cómo then you obra, realize, hey, qué es lo que he's hace. telling you Y in these luego last te das days, cuenta I que en estos recorded all últimos that for your días benefit, registré so that todo you would eso para tu see me beneficio, para que and tú trust me. me mires a mí y que confíes en mí, That you see. que It's like puedas he ver comes to you eso. and says, have I ever failed? Y Él viene a ti diciéndote, No. ¿te he Have I fallado alguna forgotten vez? even my No. sinful people? ¿He fallado No. incluso a mi pueblo pecaminoso alguna Can you vez? find No. one flaw in me? ¿Puedes No. hallar un I solo let you fallo look en down mí? through the annals of history, Permito que tú thousands pases and por thousands todos of years, los siglos millions de la and millions of historia different y options miles de and años choices. y Did I millones de one opciones y time elecciones que fail? una y otra vez nunca he No. fracasado. Look what he's Nunca. done in Mira lo que ha history. hecho a And través if de you la believe, historia. your joy is increased. Look at Y who he al is. creerlo, And if se you aumenta believe tu it, your gozo. Y joy cuando is consideras increased. quién Look at es, what entonces se he has aumenta tu decreed. gozo. If you Mira lo que believe ha it, if you know it decretado. and believe it, Y you si can't lo help but sabes have y joy. si lo Look at what crees, he's no, done throughout all tienes que human tener history, gozo. Mira lo knowing que ha that hecho a that's your través de God. toda And la if you believe that's what historia de la truly done, humanidad. you Y can't si help tú but crees have que Él joy. es tu Dios así, tendrás gozo, Look de what God verdad. will do in the Mira lo future. que Dios hará en el futuro. Things which eye
cosas que ojo no ha visto y oído no ha oído, que no han entrado al corazón del hombre, todo lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Tu mente, una de las lamentaciones del predicador es que no puede comprender ni una pizca de la parte más pequeña de la gloria que se contiene en este texto sobre el Evangelio y la gloria de Cristo. Y luego sabe que no puede expresar. Esto es verdad. Hay cosas que me las sé y cada vez que trato de expresarlas, quiero llorar, quiero callarme. Las palabras son inútiles para describir las realidades. Y él dice, escuche, no me importa cómo es tu mente, tu coeficiente intelectual, no podrás ni siquiera empezar a entender lo que está por venir. Y ustedes jóvenes, no será un servicio de iglesia 24 horas al día. Es un huerto, un jardín lleno de la gloria de Dios, la luz de Cristo brillando. Personas perfectas que puedan adorar perfectamente a Dios. Conocimiento sin mancha. No conocimiento perfecto porque Él es demasiado grande para que entendamos todo a la vez. Pero relaciones perfectas. He pasado casi todas las noches aquí hasta hasta la 1:30. ¿Por qué? Porque soy tan fiel. No, porque me lo estaba pasando tan bien, hablando con personas que ni conozco. No quiero acostarme. Pero ese es un hermano a quien nunca he conocido, otra hermana. Esa es familia. Familia. Vas a salir de aquí hoy y va a haber como una sensación de tristeza. Yo sé que voy a experimentar eso. Porque no somos solo personas que nos conocemos. Somos uno. Y al pensar que yo voy a estar allí corriendo en la gloria, hablando con todos, y si no saben ahora, eso sí es lo que estaré haciendo. Aquí viene el hermano Paul otra vez. Quizás no voy a ser tan hablador. Entonces, quiero que consideres algo. Tú no puedes tener fe. Tú no puedes tener fe sin conocimiento, sin conocimiento bíblico. No puedes creer cuán maravilloso es tu Dios si no sabes qué ha dicho Él de sí mismo. No puedes creer el maravilloso futuro que ha sido decretado para ti a menos que lo descubras desde las Escrituras. No puedes creer el Evangelio a menos que se te revele el Evangelio a través de las Escrituras. No puedes creer en cuanto al futuro si no sabes qué dicen las Escrituras al respecto. Así que todo empieza con un entendimiento correcto en cuanto a esto, el conocimiento de Dios. Ahora, ustedes, predicadores, los que predican, no tengo tiempo para ir ahí, pero uno de mis capítulos favoritos es Job 28. Le llamo el estudio para el ministro. En lo que está escribiendo es un minero que está dispuesto a excavar y profundizarse hasta lo más profundo y salir de las demás personas para ir ir minando ahí en la mina, excavando todo el día. Él sabe que hay joyas ahí tan grandes y tan buenas. Y Job dice, ese es el estudio del predicador. Y una de las razones de la debilidad en la iglesia es la debilidad de la predicación, no en elocuencia, no en emoción, pero la debilidad de la predicación, porque el predicador ya no considera
como el minero buscando joyas para sacar joyas, para luego presentar estas joyas a la novia de Cristo. Ya no se considera como el que prepara comida, como el buen mayordomo para darle de comer a la novia de Cristo. Nuestro trabajo es como aquel siervo que se fue a buscar una novia, el siervo de Abraham. Nuestro trabajo, seguro que estaba trayendo de regreso esa novia para el hijo de Abraham. Me pregunto si tiene dientes. Ella está pensando, me imagino que si es guapo o no. Y quizás cada vez que veía una duda en su rostro y él sacaba otra bracelete de oro, esto es de tu amado, prepárate. Este bracelete es nada comparado con el hombre que ahí está en ese campo acercándose a ti. No tengas miedo, no tengas miedo. El que da este regalo, mi amo, es mucho más grande que estos regalos que te doy. No tengas miedo, no vuelvas atrás. ¿Te das cuenta? Quiero hablar sobre la fe. Siempre he oído decir que la fe es como un brincar a la oscuridad o un entrar a la luz. Todo ese lenguaje es bueno, pero ¿qué significa? Hebreos 11:1. Entonces la fe es la garantía, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la certeza de lo que se espera. Toda mi vida he tenido ganas de poder volar sin la ayuda de una máquina. ¿Quién no querría eso? Eso sería muy chévere, ¿no? Poder volar. Siempre he tenido ganas de poder volar. ¿Y sabes qué? Tengo que decirles, me desperté con la esperanza o la seguridad de que yo puedo. Estoy convenciéndome a mí mismo que yo voy a subirme al techo y luego salir. Esto es exactamente lo que está diciendo aquí. Espero volar. Realmente tengo la garantía, la seguridad de que voy a brincar del techo de ese edificio. Eso no me va a salir bien. Oh, bueno, la convicción de lo que no se ve. Nunca he visto a un ser humano que puede volar, pero yo tengo la convicción esta mañana que pueden hacerlo. Entonces, voy a subirme al techo y así un Peter Pan. Yo voy a saltar del techo. Pero ¿qué pasa? Estoy haciendo exactamente lo que está instruyendo este versículo, pero fuera de su contexto. ¿Te das cuenta? Hay dos formas de pecar. El pecado de incredulidad, y eso es en donde está la mayoría de nosotros, donde no creemos las promesas que aparecen, que se hallan. Y el otro pecado es pecado de presunción, cuando uno cree en promesas que no se encuentran ahí. Les pongo un ejemplo. Un pastor, una dama en la iglesia, abandonada por su esposo, terriblemente abandonada, tiene 6 hijos y se siente tan destruida y olvidada y le ha tratado así y le ha abandonado y está quebrantada con sus hijos y ella siempre es una lucha. Cuando llega a la iglesia, el pastor le habla y le habla, pero parece que ella sigue cada vez más peor en depresión. Y un día aparece a la iglesia llena de gozo. Pastor le dice, ¿y qué pasó? Y ella dice, anoche una, una amiga mía me dice que vio un sueño de mi esposo en mi cocina lleno y ahora me ha cambiado por este sueño y que él va a regresar. Tengo fe. ¿Pero esa es fe? No, no. Cambiemos la historia. Ella entra un domingo con gozo, llena de gozo y de paz. Y el pastor le dice, ¿qué está pasando? Y ella dice, pastor, anoche estuve leyendo en la Biblia
Y, I saw that text you've shown me so y many vi times, ese but this time I texto saw que it, tantas veces that me God has was the mostrado, husband to the pero esta widow vez and the la father entendí que to the Dios orphan. es el marido para la viuda y I don't padre know para what's el going to happen to huérfano. me. Yo no There sé qué may me be va a a long pasar. road of suffering ahead. Puede que sea I un may largo be a camino widow de the rest of my life, sufrimiento. and I don't want to be. Puedo ser viuda el resto de mi But vida y no pastor, quiero ser así, pero pastor, God Dios in his word en su tells palabra me me dice he will be with que me. Él estará conmigo. He will care for Él my sí children. cuidará de mis That's faith. hijos. Do you Eso see es the fe. difference? That's ¿Ves la faith. Now, diferencia? I do believe Ahora, what sí, yo happened. creo, That sí, ¿qué pastor pasó? shared with Ese her that pastor verse many compartió times, con but she never ella saw ese it. versículo muchas And I veces, do pero believe ella it was no, an nunca illuminating vio. work of the Y Spirit. eso It fue was una the obra Spirit's iluminadora del help and the Espíritu Santo, Spirit's la ayuda del application. Espíritu I y la do believe aplicación del that. Espíritu. Eso But sí she had read creo, it many, many pero times. había leído ese versículo muchas But veces antes. nevertheless, Pero, it's the Word sin of God. embargo, esta It's palabra the de Dios promises of God. son las promesas de Dios. Abraham, look at Abraham, this. Without becoming weak in faith, he contemplated his own body now sin good as dead, since debilitarse he en was fe, about contempló su 100 propio cuerpo years como tenía old, casi in the 100 años deadness of Sarah's womb. y Yet with como que respect era to the estéril promise of Sara, pero God, con he did respecto a la not promesa waver de in Dios, belief, but él no being strong in titubeó, faith, gave sino que glory to fuerte en God, la fe, and being dio fully gloria a assured that Dios what y God had lleno de promised, he seguridad was de que lo able que also to Dios, perform. lo que había Now, prometido, era as capaz de Hebrews también llevar a 11:1 is the cabo. greatest Como demonstration of Hebreos faith, 11:1 es la here gran we have demostración de the fe. Aquí greatest concise tenemos illustration of una faith in the ilustración passage. Now, why do concisa I say más greatest grande de la concise? fe. ¿Por Because qué this is digo not the greatest concisa? illustration of Porque faith. esta no es la The ilustración más greatest grande de illustration fe. of faith La más grande ilustración de is fe Jesus es Christ going through Jesucristo Gethsemane and the pasando cross. por Getsemaní y la cruz. I can assure you, the greatest man of Puedo faith who ever lived was asegurarles Yahweh's Messiah. que el Mesías es el hombre aquí en But la it is the tierra most concise que of what I've nos said. da la demostración más grande de fe. He had reasons Pero él to tenía become naturally razones weak. por las que ser Why? naturalmente débil. His ¿Por body qué? is Su as good as cuerpo dead. está He's casi about muerto, 100 years old. casi 100 años. And his wife, Y su esposa the deadness of her womb, she's an old era woman. estéril, es una So he anciana. looks around him and Entonces there's él no mira a su reason to alrededor believe. y no hay There is razón alguna absolutely de creer, nothing no hay to absolutamente sustain nada para his sostener faith. su fe. Nothing. Nada. No physical thing to look Nada at and say, físico a this que could puede happen. ver y decir, pues esto podría suceder. So if he believes it, Entonces, si lo he cree, believes it only because of the lo cree character of God. únicamente There's no other basado reason en to el believe it. carácter de Dios, porque no hay There's otra nothing to razón por support creerlo. this faith. Everything is the contrary. Para apoyar su fe, And todo with respect to the es lo promise of contrario, God, porque he con did respecto not a la waver in promesa de unbelief, Dios, but él grew no titubeó strong en in incredulidad, faith, giving sino que glory to se God. fortaleció en fe, This dando is gloria a Dios. absolutely impossible apart from two Eso es things. absolutamente His imposible, knowledge of aparte the de dos character cosas, of God su conocimiento del and carácter de his Dios knowledge y of a su real conocimiento promise de that una came from the mouth of promesa God. verdadera que salió de la boca de Dios. And being fully assured Y estando that plenamente God, that what convencido God had de que lo promised, que he was able Dios also to había perform. prometido, poderoso Now era look at también this. para cumplirlo. He couldn't have been he could not have been fully assured of what God had promised if he No didn't pudo haber know what estado God had plenamente promised. convencido de lo que Dios había prometido si no sabía lo que Dios You había know, prometido. Spurgeon wrote, Saben, I've Spurgeon, seen titles of he his visto sermons in títulos de small sus books. sermones en libros pequeños Today, que when hoy, I read those cuando titles, I leo cringe. esos títulos, Like God's checkbook. no me gusta. I kind of Como cringe. el Why? chequero de Dios. No me It gusta is ese tipo de entirely título. ¿Por appropriate for him qué? to write that, but because Era we're enteramente surrounded by so apropiado many para escribirle political eso, pero prosperity ya que preachers estamos rodeados por tantos and predicadores de la self-help preachers prosperidad and y los stuff that use titles predicadores de like ayuda that, propia y utilizan that títulos así, we've pues gotten where we can't hemos use llegado language that does a tal pertain to punto us en as que no children of podemos God. utilizar lenguaje que To hear pertenece a God's nosotros como checkbook hijos or de something Dios. to go, Entonces, ugh, that chequero de sounds like Dios, a eso suena typical TV evangelist. como si But saliera what de un Spurgeon's evangelista saying de here la is that televisión. Lo que Spurgeon está diciendo there are aquí es que hay promises. promesas. Not merely promises with regard to No salvation meramente promesas en cuanto or a la with salvación sanctification, but promises ni siquiera regarding con la everything that santificación, you and sino I have promesas to que tienen que ver conflict con with. todo lo And que that puedan believers, by ocurrir living in poverty, en situaciones y creyentes viviendo en because pobreza,
¿Por qué? Porque no tienen fe. Pero no es porque tengan que fortalecerse para tener más fe. El problema es que, por supuesto, no tienen fe porque ni siquiera saben qué es lo que Dios les ha prometido en esa situación específica. Entonces, ¿no quisieras saber todo lo que cuando hay promesas, cuando Dios ha prometido algo, lo va a hacer? Sí, pero no tienes porque no pides. Y no pides porque ni siquiera sabes qué pedir. O pides algo y ni siquiera sabes si Él lo va a hacer porque no está basado en algo que ha revelado en sus escrituras. ¿Lo ves? ¿Cuán importantes son las escrituras? Utilicé una ilustración anoche que de hecho escuché de del Jay Adams, o uno de esos hombres, pero es una muy buena ilustración. Digamos que estoy aconsejando a un hombre en el tercer piso de un edificio y le estoy aconsejando, pero mira a esa puerta abierta de mi oficina y empieza a gritar, se pone de pie y sale de la ventana a través del vidrio y se cae de 3 plantas y se quebranta sus piernas. So, les pregunto a ¿qué es su conclusión? Es loco, es un loco. Pero cambiemos la situación. Ahora está en el hospital y le pregunto, ¿por qué saliste de tu silla gritando y te arrojaste por el vidrio de la ventana y te caíste de 3 pisos de altura? Y me dice, porque había una araña de 8 pies, con dientes bueno, con veneno y que me salía. Y les pregunto a mis estudiantes, ¿qué concluyen? Pues, ¿ese es un tipo loco? No, no lo es. En realidad lo que hizo es muy racional. Si yo viera como una araña tarántula, como con dientes así y con veneno, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo también me voy a tirar de la ventana. Yo he estado en lugares pues con arañas así, quieres escaparte por la ventana. Una vez, pues salgo del inodoro tan rápido como y dice, ¿qué pasó? Hay una araña ahí tan grande como un caballo. Y de hecho me hizo jiu-jitsu. Y dice, y salgo de ahí y ahí resbalándome. Y dice, esas arañas no te pueden dañar, pero sí pueden hacer que te lastimes a ti mismo por el miedo. Si yo viera una tarántula, esa araña de 8 pies, yo voy a salir por la ventana. Y tú también, racional que por lo menos de quebrantar algunos huesos, pero es todo. Eso fue racional. El problema es su perspectiva de la realidad. En eso estaba mal. No había una araña ahí. ¿Y qué tiene que ver esto con la fe y con todo lo que estás hablando? Todo. Tienes una perspectiva de realidad incorrecta. El hermano Michael anoche estuvo diciendo que no entiendes que realmente es todo por gracia. No entiendes que realmente ha logrado todo. Y no solo murió bajo la pena para poner fin a ellos, pero vivió la vida perfecta para vestirte en su justicia. Él logró todo. Pero no crees eso. Si tú crees que es 99% de Jesús y 1% tú, felicidades. Te vas a salir por la ventana. Eres igual que la persona que ve una araña. Tu perspectiva, tu percepción, tienes una cosmovisión que no es verdad. Estás viviendo conforme a la realidad. Y la realidad es que en el momento que confías en Jesucristo, legalmente eres declarado justo delante de Dios. Y esta es la palabra que todos omiten y no deberían hacerlo debido al hecho de que ahora eres declarado como justo. Dios te trata como justo. Literalmente fue declarado Jesús
injusto en la cruz y fue tratado así, recibió la ira de Dios sobre él derramada, pero para ti ahora legalmente eres declarado justo y ahora Dios te trata como justo. No veo ninguna mancha en mi novia. Él es el que te está diciendo al volver al punto de inicio, em, que tienes que empezar desde cero, un solo pecado, pero no tienes uno. Pagó por todos. Tú no vas a ser más legalmente justo en el cielo que lo eres ahora mismo. ¿Te das cuenta? Pero si no tienes esa perspectiva de la realidad, empiezas a hacer locuras. ¿Te das cuenta? Es una ilustración tan buena. Si, si tu perspectiva de tu relación con Dios no es bíblica, te va a destruir. Por eso la fe se tiene que basar en la revelación de la voluntad de Dios, el carácter de Dios, las promesas de Dios, las obras de Dios. El predicadores, escúchenme, hay una razón por la que Dios dio evangelistas y pastores y maestros a la iglesia, porque donde quiera que esté débil la iglesia y estos tres oficios están ausentes, la iglesia las iglesias son débiles porque estos oficios, los hombres en esos que los ocupan, son débiles. ¿Cómo tú vas a dedicarte a predicar si eres como de los que solo están ocupados en todo lo demás y distracciones y no pasas horas estudiando, preparando, leyendo? Y, y la meta no es solo para que tú seas más inteligente. Nuestra única meta es dar de comer a la novia de Cristo. ¿Tú estudias para ti mismo? ¿Pero puedes estudiar para tu esposa? ¿Puedes estudiar para ministrar a tus hijos? Si no lo haces para ti mismo, no puedes hacerlo para tu esposa, ella te necesita. Puedes hacerlo para tus hijos, ellos te necesitan. Pero cuán más importante, ¿puedes hacerlo para Dios? No necesita que lo hagas. Entonces, la fe, si te lo sabes, todas estas cosas tan grandísimas sobre Dios y quién es y lo que ha hecho por ti y su disposición hacia ti y todo lo que ha planeado para ti y todo lo demás, si realmente crees esto, lo siento, hermanos, no pueden hacer nada salvo tener gozo. O sea, van a tener gozo. Entonces, si no tienen gozo, están buscando en el lugar incorrecto o no entienden lo que están contemplando. Si no tienen gozo, o bien es porque miras a ti mismo o estás mirando a Dios, pero no lo conoces muy bien. La fe produce gozo, seguridad, confianza, esperanza que lleva a regocijo de corazón. Cuando todo lo que Dios es, cuando todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios hará para ti, cuando entiendas esto, producirá un gozo independiente de todo lo demás fuera de Dios. Un gozo que no se depende de nada salvo la revelación que Dios te ha dado en su palabra de sí mismo, de sus decretos, de su disposición hacia ti. Y esos son inmutables, no se pueden cambiar. Si el gozo se basa en algo más que se cambia, pasajero, imperfecto. Nehemías 8:10 es el gozo del Señor, es tu fuerza, gozo que proviene de unión con Dios y fe en su persona, obras y promesas. Quiero enfatizar esto una y otra vez. Si nuestro gozo es el resultado de la fe y, y viene antes de la obediencia, ocurre antes de la obediencia, entonces el gozo no se basará en nuestro desempeño,
sino en el desempeño de Dios. Mi gozo tiene que ser basado en el desempeño de Dios y no en mis obras. A menos que eres, si no es así, eres muy autojusto. Tienes tu propia justicia. Estás creyéndote justo tú mismo o estás juzgando el estándar por el que tu desempeño será juzgado. ¿Te das cuenta de eso? Es tan importante. Si nuestro gozo resulta de la fe y procede a la obediencia, entonces el gozo no se basará en nuestras obras, sino en la obra de Dios. Paul is, he says that the love of God, the love of Christ Pablo dice que constrains me. el amor de Cristo le constriñe, que le apremia. Say, yeah, Paul Las loves personas Christ so dicen que much. sí, Pablo amó tanto a Cristo que eso le motivó. No, eso no es lo que Pablo está diciendo aquí para Listen, nada. Paul was Escuchen, as like, he comes Pablo from the es, same stock we él, come él- él from. proviene Paul had the de la same misma battle with humanidad the flesh que that we nosotros, have. de Adán, las mismas luchas con la Paul's carne que love nosotros. for Christ is El nothing amor to de boast Pablo about. por Cristo no podía gloriarse en You eso. say, how dare you say Y that? dices, ¿cómo But it's puedes true. atreverte a decir eso? Pues es An verdad. angel's love for Christ is not El amor de un ángel por equal to what Cristo no Christ es igual deserves. Christ a lo never que did that. Cristo merece. Cristo va más allá de lo que podemos That imaginar.